que es como una negociación de concesiones mutuas y recíprocas para conseguir un bien mayor. Por eso el consenso es prueba de tolerancia, de realismo, de entender que en democracia las ideologías no solo existen, sino que conviven y que la paz social depende de esa convivencia que abre las puertas al progreso. No fue fácil, pero la Constitución de 1979 fue fruto de un consenso difícil de entender, pero al cual sustantivamente se llegó por realismo, por sentido de responsabilidad, por la razón de entender que sin consenso la Constitución de 1979 no sería lo que finalmente fue, es decir, una respuesta moderna, coherente y consistente, que mirando al futuro cerraba una etapa de republicanismo mediocre, caracterizado por el oscurantismo social, la dominación política y económica y la ausencia de derechos humanos y de Estado de Derecho. Y habiendo mencionado la palabra derechos humanos, permítanme pedirle un nuevo aplauso a quien fue el ponente e introductor de los derechos humanos en la Constitución de 1979, Javier Valleres. El modelo político que contiene la Constitución de 1979 está lejos del eclecticismo, es decir, de partes que se miran pero no se juntan ni se integran, porque se configuran cuando el eclecticismo se da como compartimentos estancos. Lo que encontramos más bien en esta Constitución es una concurrencia de posiciones ideológicas donde es posible encontrar la coincidencia entre los derechos humanos reconocidos en un largo desarrollo en el título primero de la Constitución, donde toman asiento los derechos fundamentales de la persona, con los derechos de la familia, la seguridad social, la salud, el bienestar, la educación, la ciencia y la cultura, el trabajo, los derechos políticos y los deberes. Todo esto dentro de una perspectiva de integración democrática y de derechos reconocidos y tutelados no para unos y menos para otros, sino en una perspectiva de eliminación de diferencias y de libertad e igualdad de derechos sin ningún tipo de discriminación para todos los peruanos. Este modelo inspirado en los derechos humanos lleva en los títulos siguientes a la conformación de una república nueva, por democrática, por social, por independiente, por soberana, basada en el trabajo y a un gobierno unitario, representativo y descentralizado, donde el poder emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen en su representación y con las limitaciones y responsabilidades señaladas por la Constitución y la ley. Esta Constitución de 1979 fue precursora de lo que hoy en día se llama en el mundo entero una Constitución que configura, que construye un Estado democrático y constitucional, también practicante del Estado de Derecho. Importante ver y constatar en este modelo de avanzada social y democrática cómo puede constituirse un régimen económico y social inspirado, como lo hace el artículo 110, en principios de justicia social, orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona humana. De allí otras medidas concertadas en el modelo, como la que aparece en el artículo 111, que habla del pluralismo económico, sustentado en la coexistencia democrática de diversas formas de propiedad y empresa,
y la posibilidad de que el Estado pueda ejercer actividad empresarial para prestar servicios públicos, y todo este modelo económico a través de lo que dispone y señala el artículo 115, en el sentido de que la iniciativa económica es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Primera vez que una constitución peruana habla de economía social de mercado. Eso no fue inventado en 1993, lo contuvo felizmente la Constitución a la cual hoy en día rendimos homenaje. Ya para terminar, quiero referirme brevemente a la estructura del Estado, que en realidad no tiene muchas innovaciones, porque respeta lo que un gran colega mío, Domingo García Belaúnde, denomina la Constitución Histórica del Perú, donde aparecen en primer lugar un legislativo bicameral con funciones diferenciadas entre la Cámara de Diputados y el Senado, institución académica, política, jurídica, que nunca debió ser eliminada, porque ahí estuvieron los grandes pensadores y los grandes maestros del Perú, a los cuales hoy yo también quiero rendir homenaje en la figura de Luis Alberto Sánchez, aquí presente, y de Raúl Porras Barrenechea. Termino pues diciendo que todo esto hizo, y debemos recordar a esta Constitución, al lado de otras dos que fueron de las mejores que tuvo el Perú, la de 1823, que prácticamente no regió, y la de 1828, que en realidad fue la primera Constitución, y decirles que esta Constitución, he hablado del consenso, fue posible porque ahí estuvieron básicamente tres grandes fuerzas que supieron estar a la altura de su responsabilidad histórica. Estuvo el APRA como primera fuerza, estuvo el Partido Popular Cristiano como segunda fuerza, y estuvo la izquierda, desunida como siempre, pero colaborando como siempre. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ex senador doctor Enrique Bernales Ballesteros. A continuación, breves palabras de saludo del doctor Carlos Roca Cáceres, miembro de la Asamblea Constituyente por el Partido Aprista Peruano. Ciudadanos Juan Cheputi y Jorge del Castillo, presidente y vicepresidente de la Comisión Conmemorativa del Bicentenario de la República, ciudadanos representantes de la Asamblea Constituyente que hoy día nos acompañan, ciudadano Enrique Bernales, que sin haber sido constituyente colaboró en la elaboración del texto que hoy día celebramos. Estimados amigos y compañeros, les confieso que este es un momento muy grato para mí. Después de 40 años, volver al recinto de las leyes para poder recordar quizás el episodio más importante de mi vida, el haber sido miembro de la asamblea que presidió Víctor Raúl Haya de la Torre. Yo tenía, cuando fui elegido, 32 años. Me faltó un año para llegar a la edad de Cristo, los 33. Y me faltaban 2 para tener 35. Del mezzo del Camín di Nostra Vita. No nos olvidemos que Dante justamente estableció los 35 años para decir que era la mitad del camino de la vida, aunque él después continúa diciendo
que se encontró en una selva oscura. Y yo no me encontré en una selva oscura a los 35 años. Yo me encontré en el frondoso bosque de las ideas, del compromiso, de la consecuencia por ideales revolucionarios. Yo agradezco la oportunidad que me dio Dios y los compañeros y amigos que me eligieron para llegar a ser miembro de la Asamblea Constituyente. Recuerdos inolvidables, realmente memorables, sobre todo porque yo formé parte de la comisión directiva de la Constituyente. Revisando el texto que firmamos el 12 de julio de 1979, falta solo la firma de Aya de la Torre, que firmó el texto original en Villa Mercedes, en Vitarte, pero revisando a los que éramos miembros de la directiva en ese momento, Luis Alberto Sánchez, Ernesto Alaiza Grundi, Jorge Lozada Estamburi, Rafael Vega García, Manuel Adriancén Castillo y Moisés Boll, todos ellos partieron a la eternidad. Pues hoy puedo decir que yo, como prosecretario y bibliotecario, soy el sobreviviente de la comisión directiva. Y me emociona recordar que justamente cuando aquí nos reunimos bajo la conducción de Luis Alberto Sánchez para promulgar la Constitución, con entusiasmo firmamos este texto y me apena que no estén mis colegas de entonces, pero sé que ellos nos dieron un ejemplo extraordinario de lo que significa trabajar por el Perú, sin ningún interés, solamente para servir a la patria en su mejor sentido. Ahora, los que llegamos jóvenes a la Constituyente, uno de los cuales era Miguel Ángel Mufarech, aquí a mi lado, representando al Partido Popular Cristiano entonces, habíamos logrado un lugar en la Asamblea gracias a un largo esfuerzo, a un largo trabajo, a un paciente testimonio de formación. Fueron 10 años, estimados amigos y compañeros, en el partido escuela. Nosotros nos preparábamos para asumir responsabilidades en el futuro. Recuerdo que en 1969 ninguno de los jóvenes de entonces que rodeábamos Aya de la Torre, solitario muchas veces en la vieja casona de Alfonso Ugarte, no nos imaginábamos que algún día íbamos a ser constituyentes o posteriormente diputados o senadores o en alguno de los casos como el mío, embajadores. No se imaginaba uno que iba a tener que asumir responsabilidades, pero nos preparábamos para ello. No éramos unos advenedizos, no éramos unos improvisados, no éramos unos aventureros. Fuimos gente que nos formamos con la conducción de Aya de la Torre y de otros líderes del partido. Yo no puedo olvidar las lecciones que nos dictaba Luis Alberto Sánchez, el maestro, sobre literatura, o lo que nos enseñaba Andrés Townsend para hablarnos de la integración continental, o Carlos Manuel Cox sobre dinámica económica del aprismo, o Luis Heisen interpretando el tema agrario y la necesidad de una reforma verdaderamente fundada en un auténtico cooperativismo. Nos formamos, llegamos a la Constituyente después de 10 años, no solamente de habernos formado intelectualmente, sino también de haber participado en la lucha contra la dictadura, que no quería reconocer los derechos humanos, sobre todo los derechos democráticos, políticos y sociales. Veníamos de la lucha precisamente en las calles y en las polémicas en las universidades, a donde íbamos a derrotar a nuestros adversarios, porque creíamos que nosotros no teníamos la verdad absoluta, pero sí teníamos principios que, miren, con el tiempo se han visto confirmados por la historia. Yo saludo
a nuestros amigos del Partido Popular Cristiano. Como muy bien lo ha recordado Enrique Bernales, don Luis Bedoya tuvo la generosa actitud de promover el voto del Partido Popular Cristiano para que Aya de la Torre fuera presidente de la Asamblea Constituyente. Los saludo de todo corazón porque eran personalidades extraordinarias. ¿Quién se puede olvidar de don Mario Polar, de Roberto Ramírez del Viral, de Ernesto Alaiza Grundy, de Moisés Wall? Gente que, y aquí está Celso Sotomarino, que formó parte de ese equipo de hombres ilustres del socialcristianismo que nos ayudaron y nos apoyaron mucho. Inclusive nosotros recogimos el aporte socialcristiano para la definición del primer artículo de la Constitución. Nosotros pretendíamos, y en nuestro proyecto aprista estaba la definición del Estado como había sido siempre tradicional, y nuestra fórmula era: el Perú es una república democrática de trabajadores manuales e intelectuales. Pero el PPC dijo: no, vamos a poner que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y por esa razón aceptamos sus criterios como el de la economía social de mercado, porque formaba parte de la necesidad de modernizar también nuestro lenguaje de acuerdo a las nuevas realidades que teníamos que confrontar. Yo saludo por eso el esfuerzo del Partido Popular Cristiano y también de la izquierda socialista en todos sus matices. Ahí encontramos a gente que había luchado también bajo los ideales del socialismo, bajo los ideales que había formulado Mariátegui, gente muy buena, gente muy honrada. Yo no puedo olvidar a don Jorge del Prado, que nos dio una lección de lo que significaba ser comunista, pero ser democrático y ser también tolerante y comprensivo. Yo no puedo olvidar un discurso de don Isidoro Gamarra, y yo decía: caramba, será comunista, pero lucha por los mismos ideales de los trabajadores como nosotros luchamos. Y yo no puedo olvidar a Genaro Ledesma, que era un hombre convencido de sus ideas, que las expresaba con rectitud y con honestidad absoluta hasta el último día de su vida. ¿Cómo voy a olvidar a Ricardo Napurí, el trotskista, que nos daba lecciones extraordinarias de dialéctica? Bueno, y yo digo, esa fue una asamblea en la que se reunió lo mejor que tuvo el Perú en ese momento, lo mejor que tenían los partidos políticos. Estuvimos ahí, quizás los más jóvenes, aprendiendo lo que significaba hacer política de verdad. Y por eso creo que esta mañana, tarde ya, es una fecha que no la vamos a olvidar jamás, por el recuerdo que hacemos de Aya de la Torre, nuestro padre, nuestro maestro. Yo tuve el privilegio de estar a su lado muchas veces. Cuando Jorge Lozada de Estambul, que era el primer secretario, tenía que ausentarse, yo subía a estar al lado de Víctor Raúl. Y por eso les puedo decir que a mí me conmueve verdaderamente recordar esas horas extraordinarias frente a un personaje que lo creíamos inmortal. Yo no creí nunca que iba a morir, pensé que iba a ser eterno, pero cuando el 10 de diciembre de 1978 yo pronunciaba el discurso de homenaje a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumplía precisamente 30 años en esa fecha, tuve que interrumpir mi discurso porque Aya de la Torre se sintió mal. Fue el primer campanazo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte meses después. Pero Víctor Raúl dio su vida por la asamblea. Nos amanecíamos discutiendo, escuchando, aprendiendo de todos, porque cada uno tenía un aporte que dar. Y por eso logramos el consenso relativo, pero al fin y al cabo fue el gran esfuerzo por dar al Perú lo que Aya de la Torre definió la mejor constitución
del siglo XX que debía proyectarse hacia el siglo XXI. En realidad, ¿cómo no reconocer el aporte que dimos todos? Aquí está Pedro Arana Quirós, a quien me une un afecto especial, porque él es un hombre evangélico, está en la línea del famoso John Mackay, el presbiteriano ilustre que ayudó mucho a Aya de la Torre en su juventud. Y con Pedro siempre hablamos de los temas religiosos que nos competen, y por lo tanto somos hombres de fe. Hemos creído, como en el preámbulo de la Constitución, que deberíamos reeditarlo y difundirlo. El preámbulo de la Constitución, que es muy hermoso, que es realmente una expresión de lo que nosotros queríamos hacer, de nuestro sueño, de nuestra ilusión, de nuestra utopía. ¡Ay de los pueblos que no tienen un ensueño, una ilusión, una utopía! ¡Ay de los pueblos que no creen que esto puede mejorar! ¡Ay de los que caen en el pesimismo, en la frustración! Tenemos que tener mucha fe. Y eso es lo que le reclamamos hoy día a los peruanos, con la autoridad moral de una trayectoria siempre al servicio de la patria, y con el ejemplo extraordinario de Aya de la Torre, que vivió austeramente y murió pobre. El Perú vive una crisis tremenda en estas horas. Se han cumplido los 100 años del fallecimiento de don Manuel González Prada, y leyendo páginas libres, horas de lucha bajo el oprobio, muchas de esas páginas son de una actualidad extraordinaria, parecen que hubieran sido escritas ayer para conmover la conciencia y el corazón de los peruanos. El Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo brota pus. Hace 130 años, 1888, y pensar que todo eso hoy día cobra actualidad. Y por eso la gran tarea de nosotros, más allá de nuestras diferencias políticas o ideológicas, más allá de lo que nos pueda de alguna manera separar, tendríamos que hacer un gran esfuerzo para reconciliarnos entre todos los peruanos, y sobre todo un gran esfuerzo para proyectarnos hacia el futuro, buscando que el Perú deje de ser, como lo soñamos nosotros, una sociedad sin clases, sin explotados ni explotadores, donde sea eliminado para siempre la explotación del hombre por el hombre o del hombre por el Estado. Gracias a usted por haber venido a acompañarnos en este recuerdo de los 40 años. Gracias, Juan, gracias, Jorge. Sé que lo han hecho con el corazón en la mano. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Carlos Roca Cáceres. A continuación, cedemos el uso de la palabra a don Celso Sotomarino Chávez, miembro de la Asamblea Constituyente de 1978 por el Partido Popular Cristiano. Gracias, Jorge. Gracias, señor Cheput, por la iniciativa de recordar la Asamblea Constituyente de 1978. Para mí fue algo tan especial que convirtió esta casa en mi casa para siempre. Llegué ahí después que había pensado toda la vida que quería ser un político. Llegué ahí, me senté en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde hay un enorme vitral arriba, y me lo quedé mirando y dialogué con él y le dije, ¿te acuerdas? Y yo te dije que aquí estaría un día, y aquí vengo a cumplir mi palabra. Y vine no solamente a cumplir la palabra, sino con una enorme vocación de procurar hacer las cosas, por lo menos razonablemente bien. Para eso que el PPC
Habíamos tenido una culturización sobre el derecho constitucional y la formulación de nuestro proyecto de presupuesto de Constitución de la República durante un año entero. Estuvimos todos los días, incluidos sábados y domingos y feriados, estudiando nuestro proyecto de Constitución durante 365 días. Nos comprometimos a eso y todos cumplieron. Creo que un par se enfermaron y por eso 2 días no fueron. Una vez ahí me tocó conocer a gente como la que tienen aquí al frente, como a Javier. Nos hemos chocado a veces y nos hemos llevado bien las más de las veces. O Roger, o Carlito Roca, todos ellos. Jorge del Castillo es mi amigo desde entonces también. Y pensamos que íbamos a producir una buena constitución. Se trataba de hacer algo que le diera al Perú esa compacticidad que le venía faltando, compacticidad en lo humano, compacticidad en el orden, en los objetivos de un país, en la capacidad de tratarnos unos a otros entre los peruanos. Ya se trataba de borrar para siempre la imagen de que unos son más, otros son menos, y unos tienen un color y otros otro color. Hicimos y tratamos de hacer algo que fuera realmente representativo de la historia de la cual nos enorgullecemos siempre, pero también del proyecto del país que queríamos contribuir a que se pudiera lograr. En eso estuvimos de verdad muy unidos. En eso aprendimos, como un día aprendí de Olivera Vila, con quien me enfrentaba cada rato, que a veces lo que dicen las personas que se oponen a lo que uno dice, de repente son mejores que las propias expresiones, porque de repente contienen más parte de la verdad. Y conocí sobre todo a otros además de los míos. Ya al llegar al PPC tuve personas como Ramírez del Villar, Polar, el mismo Bedoya, Ernesto Alaiza, Antonio Espinosa, gentes a las cuales de verdad miré. Pero una vez en la Asamblea Constituyente me encontré con el monstruo que teóricamente tenía ideas contradictorias con las mías, yo lo había leído mucho, y era Víctor Raúl Aguilar-Torre. Conforme lo fui conociendo más, lo fui admirando más, hasta el punto de que en mi mente, en mi entendimiento, es el personaje cumbre que Dios me permitió conocer mientras el hombre estuvo vivo. Y he conocido personalmente a la Madre Teresa de Calcuta y al Dalai Lama, entre símbolos religiosos. Entre los símbolos políticos le he dado la mano a casi todos los presidentes que alguna vez fueron presidentes de cada uno de los países de América, a varios de los gobernantes a nivel mundial. Y tendría muchas razones para enorgullecerme de la gente con la que el destino me hizo tratar. Me sentí favorecido, me sentí encumbrado de poder rozarme y entender y escuchar cara a cara a gente de la más valiosa que nuestro tiempo produjo para la humanidad. Pero ahí, después que conocí a Víctor Raúl, me sentí, y lo dije siempre, y el mismo Víctor Raúl se reía cuando yo lo dije una vez delante de él, este es el más allista de los no apristas. Así de simple. Pero vamos ahora a la obra. La obra, la Constitución. Hoy día me entretuve todo el día de darle una leidita hacia la pasada, de nuevo, será la vez número 300 que la leo. Pero siempre hay algo nuevo que encontrar y siempre es refrescante, siempre es lindo releer la obra a la cual uno le puso tanto énfasis, tanto amor y tanto deseo de hacer las cosas bien, compartido ese deseo con propios y con ajenos, con los de mi mismo partido y los de otros partidos que estuvieron presentes en esa Asamblea Constituyente. Después me tocó, el destino me hizo estar en la siguiente también, pero con mucha nostalgia, porque yo creía que esa Constitución de 1978 era una Constitución espléndida,
humanamente bien lograda, se expresaba bien lo que se quería convocar y realizar para el ser humano peruano.